Primer clásico de Concha Espina número 1. Primera victoria. Y además nos reunimos y vimos ganar al Madrid en fútbol y en baloncesto. Programa increíble porque además tenemos una sorpresa muy especial. ¡Vamos! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas Garrett, hace 24 horas estábamos reunidos los tres, pero 24 después estamos separados, solo unidos por los micrófonos. ¿Cómo estáis, amigos míos? Qué alegría hablar con vosotros. ¿Qué pasa? Buenas noches, chicos. Si perdón por la voz, pues ayer creo que grité demasiado en los eventos deportivos en los que fuimos a ver en directo y al final se me ha quedado un poquito la voz tomada, pero vamos, no se puede estar más contento. Por fin volvieron esos clásicos que valían la pena con todo lo que conlleva esas tanganas, esas jugadas, esos goles. Por fin hemos vuelto a la época de verdad, de los clásicos que se tienen que jugar. Bueno, un grandísimo domingo. Yo también estoy un poquito tocado de la voz. Eh, Creo que ayer vivimos pues dos buenos partidos. Evidentemente, el partido de Santiago Bernabéu fue, pues a mí me recordó a grandes noches de Champions en sentido de comunión del estadio con los jugadores, la pasión y sobre todo esos minutos finales que yo los disfruté muchísimo. Es lo que más disfruté de todo el partido, la verdad. Pero sí, sí, gran domingo y todos juntos. Sí, en algún momento habrá imágenes de los tres juntos. En fin, cuando haya una unanimidad y consenso en nuestro grupo para hacerlo, de momento no la hay. Pero bueno, y antes de hablar del partido, tenemos que hacer un agradecimiento, porque Concha Espina es un podcast bastante humilde. Seguimos queriendo que colaboréis con nosotros, dando de like, me gusta, compartir, suscribir. Sé que hypeéis el vídeo, que es una función nueva que es gratuita, pero aunque somos un podcast humilde, pues estamos muy bien conectados. Igual que ayer, por ejemplo, pues tuvimos la fortuna de ir al baloncesto. Pues Asmodee, que es la referencia mundial, líder mundial en muchos aspectos, en muchos tipos de juego de mesa, nos ha ofrecido este regalito, que es el juego Team KM. ¿Qué es Team KM? Es el juego oficial de, evidentemente, Kylian Mbappé. ¿En qué consiste este juego? Bueno, ya subiremos fotos a nuestras redes sociales del programa, del podcast. Sabéis que tenemos cuenta de Twitter y también tenemos, evidentemente, nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer publicaciones. Y bueno, básicamente, Team KM es un juego, para que no lo conozcas, el típico juego de cartas idealmente para dos jugadores, pero pueden jugar hasta 6 por equipos, en los cuales, evidentemente, el objetivo es convertirnos en Kylian Mbappé y marcar más goles que el rival. Básicamente, a través de una serie de cartas de pase, tiro, pero también cartas defensivas como hacer una entrada, un barrido, una para el portero o una tarjeta amarilla, pues intentamos impedir que el rival nos marque goles. Tenemos un campito que aparece aquí y nosotros vamos avanzando pues con cartas de pase, campos de regate. Tenemos un super tiro especial que nos garantiza un gol. Básicamente son una serie de cartas diferentes que nos permiten marcar goles, pero todo bajo el paraguas y el patronazgo oficial de Kylian Mbappé. Es un juego muy divertido, partidas muy cortitas, apenas a jugar en ni 5 minutos. La partida dura ni media hora, yo lo he estado probando y ni media hora te haces una partida. Repito, de 2 a 6 jugadores, me parece un juego perfecto para toda la familia. Y ahora que se acercan las navidades, regalo futbolero, regalo de juego de mesa, regalo si no queréis que vuestros amigos, familiares estén todo el día con pantallas. Nada mejor que juegos de mesa y nada mejor que el juego Team KM, que repito que en nuestras redes tendréis pues fotos y vídeos del juego desplegado, que vamos, la verdad es que está bastante chulo. Pero bueno, dejando aparte la colaboración con Team KM, y veréis que hay fotos de Team KM ayer en el Santiago Bernabéu. Os he dejado tiempo para que penséis. Después del primer clásico, primera victoria de Concha Espina número 1 como tal, dadme vuestro titular del partido de ayer, vuestro crack, vuestro dandy y vuestro vaya día. Volvieron las victorias y volvieron los clásicos de siempre. Para mí el crack, yo sin ninguna duda, Jude Bellingham. O sea, el partido es apoteósico. Para mí la segunda parte, bueno, la primera parte fue fantástico, le quitan un gol en una jugada maravillosa, la segunda parte también milimétrico, clavó su gol donde tiene que estar, con esa ayuda de 4 mediocampistas se siente mucho más liberado para poder llegar al área.
en la primera da la asistencia al gol de Mbappé con un baile terrible a Pedri en el medio del campo, con un giro, una finta con el cuerpo que deja completamente el espacio libre, también con el gran desmarque de Valverde que permite liberar y dejar a Kylian Mbappé entre los dos centrales ese espacio. Para mí el partido es fantástico de Jude y creo que no se le puede poner ningún pero. Para mí el Dandy se lo iba a dar a otro, pero se lo voy a dar a Álvaro Carreras, y se lo voy a dar a Álvaro Carreras porque, a pesar de que sí que es cierto que en salida de balón pudo tener 2 o 3 errores de creer tener demasiadas sus capacidades o tener esos errores que puede tener por creer que tiene más fuerza o más necesidad de hacer cosas complicadas en salida de balón que no es necesario, pero secar al mejor jugador rival hasta el punto de hacerles esperar, como es el caso de Lamine, que venía evidentemente como la gran amenaza de este Fútbol Club Barcelona, con bajas, porque al final las más importantes, sobre todo Rafinha y Lewandowski. Secar a ese jugador para mí merece por lo menos indicarle y darle ese valor al partido que hizo, porque para mí estuvo bien en todos los cruces, no falló, no hubo ningún error defensivo. Te digo que algún error en salida de balón por demasiado exceso de confianza, pero el resto del partido es tremendamente bueno. Y luego, vaya día, tenía dudas, porque por un lado, lo que ya lo comentaremos después, temas polémicas arbitrales y demás, el partido de Vinicius es una auténtica maravilla y ya comentaremos luego su salida después del cambio. Pero se lo voy a dar a Guller. Al final, a pesar de que el partido no es malo, no se puede decir que el partido malo, pero en partidos de este nivel los errores individuales penalizan muchísimo, ¿no? Y al final el gol del Fútbol Club Barcelona viene de un error grosso de Arda Güler en salida de balón. Y yo creo que son partidos de este nivel, acaban penalizando mucho, y para mí es uno de los partidos más flojos, sin ser un mal partido de Güler, ni mucho menos. Tampoco es que fuera de los mejores, pero creo que ese error le penaliza y para mí por eso le doy el vaya día. Para mí el titular sería victoria y demostración de raza. Es decir, para mí, fundamentalmente, aparte de, evidentemente, los 3 puntos, lo que creo que ayer se demostró es que este equipo, estos jugadores, tienen sangre en las venas, cosa que el año pasado quizás se nos había olvidado, quizás con la derrota abultada contra el PSG se nos había olvidado, quizás con la derrota abultada contra el Atlético se nos había olvidado, pero ayer los jugadores demuestran que les corre sangre por las venas. Y para mí eso es muy importante en general en nuestro club, pero también en la temporada. Evidentemente todos hemos comentado y comentamos ayer que nos gustó mucho, o sea, no nos gustó, pero a mí personalmente no me gustó, eso lo hablaremos ahora, pero el hecho de que Vinicius se cabreara tanto con el cambio significa que él estaba deseoso por jugar y que le molestó mucho el cambio porque quería seguir jugando, y como se mostró después, que volvió al campo para meterse en todas las tanganas habidas y por haber, lo cual también, para mí en esa parte tiene un aspecto positivo. Entonces, para mí, sobre todo, yo me quedo con eso, me quedo con esa demostración de querer decir: aquí estamos nosotros, no nos vais a tocar los cojones más y vamos a hacer lo que sea para sacar estos partidos adelante y ganaros, ¿no? Y seguir ganando y ganar el título. Entonces, para mí el crack, bueno, como yo soy una persona que sufre bastante, soy una persona que sufre y que es bastante pesimista, y he de decir que en el campo se sufre infinitamente más que por la televisión. Yo le voy a dar el crack a un jugador que ayer me hizo sentir tranquilo, que fue Álvaro Carreras. Tú le has dado el dandy, Cefa, yo le doy el crack directamente, porque para mí la capacidad que tuvo para tapar la banda izquierda, por la que fundamentalmente atacó el rival ayer, fue tremenda. Sí que es cierto que hay mucha gente que la achaca errores en salida de balón, y lo hemos comentado y demás, pero para mí la realidad es que yo le vi bien y me gustó mucho, con lo cual, como él me dio tanta tranquilidad, se lo doy a él. Luego en el Dandy, es un poco complicado, pero yo sí que se lo daría a Vinicius. Sería Vinicius y Bellingham, pero voy a dárselo a Vinicius. ¿Por qué? Porque también me pareció que ayer tuvo uno de esos partidos de antaño, ¿no? Parecía que los jugadores rivales no le podían tocar. Y no sé si lo hacían por falta de tensión defensiva. Hubo una jugada en la segunda parte que se va de tres, incluyendo la Miña Mal, que no le quieren entrar porque saben que no le pueden parar. O sea, fue un partido en el cual Koundé no le podía parar y él lo sabía y lo sabíamos todos. Y me gustó mucho. Luego, lo comento porque lo íbamos a comentar igualmente, la manera que se fue del campo para mí fue totalmente errónea. Más que nada porque eso no te hace ganarte al público. Porque el público en general, y yo creo que cada vez más, es gente que sigue a un club. Que yo decía antes, yo cuanto más mayor me hago, más sigo al club y menos a los jugadores. Entonces, claro,
tú te pones de la parte, generalmente el público se pone de la parte de Xabi Alonso y se pone de la parte del club. Se le están sustituyendo porque en el campo se vio que había tenido 2 o 3 jugadas en las cuales no había hecho la ayuda defensiva. Se le están sustituyendo es por una razón. Si sales dando aspavientos, se llevó pitos por eso, por no aceptar la decisión, y me parece lógico. Pero bueno, si no lo comentaremos más adelante. Y luego el Vaya Día, para mí, Güler evidentemente regala un gol porque yo creo que no tiene quien dársela. Y eso se vio en el partido, que muchas veces salía de balón desde atrás, los jugadores no sabían muy bien qué hacer con el balón. Pero para mí solo de Andy Carvajal, no por nada, sino porque se ha conocido esta tarde que se ha lesionado para 2 o 3 meses, que tienen que hacer una artroscopia y demás. Entonces, Vaya Día, evidentemente no porque él quiera lesionarse, pero vuelve a la lesión, juega 20 minutos y se vuelve a lesionar de una media duración. Me parece una mala suerte tremenda y no sé si augura un poco un final anticipado de su carrera. Lo malo de Entonces, la bueno, lesión, por lo que he leído y por lo que me han comentado, es que es la misma lesión que la del año pasado. Es otra vez limpieza de rodilla, porque al final la sí, artroscopia no deja de ser una limpieza, pero si son 2 o 3 meses es porque hay menisco. O sea, no puede ser simplemente una artroscopia simple, por lo que yo he podido saber, es simplemente si era una limpieza, una herida, te curas en un mes y para adelante. Si son 2 o 3 meses es porque la limpieza es más complicada, ¿eh? sí, sí. Pues, pues eso. Entonces, evidentemente es un Vaya Día injusto para él y para todos, porque evidentemente nadie quiere lesionarse, pero para mí sí me parece que si vuelves, pues. Y bueno, perdón, voy a hacer una mención especial a Hausen. Me parece que ayer Dinhausen, dejando de lado que quizás tuvo algunos momentos de estar blando, creo que tomó buenas decisiones, pero sobre todo lo que me encantó es que estaba total y absolutamente enchufado en el partido, que cada vez que podía animaba al público para seguir pitando, cantando y animando. Y yo creo que nos va a venir muy bien porque es compañero de Lamine Yamal, evidentemente, en la selección, es casi compañero de generación y creo que va a ser un jugador que va a querer ganarle siempre a partir de ahora. Entonces, yo creo que eso le va a añadir picante y sangre, sobre todo, al equipo. Bueno, para mí el titular es muy claro. La primera victoria de Concha Espina número 1, la primera victoria de Xabi Alonso en un clásico, la primera vez que alguien colabora con Concha Espina número 1. Espero que no sea la última. Recuerdo contenido de Team KM. Para mí es la primera espero que de muchas victorias de Xabi Alonso contra el Barça, de muchos clásicos analizados por Concha Espina número 1, aunque los proyectos online nunca sabe lo que dura, se sabe cuándo empieza pero nunca cómo acaban, esto es como los grupos de música. Espero que este sea el primero de muchas. La primera vez que además nosotros tres nos hemos reunido presencialmente, físicamente, desde que comenzó Concha Espina número 1. La primera vez que hacemos doblete de fútbol y baloncesto. Yo creo que es la primera vez en mi vida que hacía el mismo día fútbol y baloncesto. La verdad es que llegamos al partido de baloncesto empezado, no vamos a engañar a nadie porque no nos dio tiempo a llegar justo puntuales. Culpa de los horarios que de la CB, lo comentamos nosotros y hablaremos de baloncesto al final. La CB tenía que haber puesto el partido de baloncesto por la mañana, a las 12 de la mañana, si el fútbol era a las 4, pero bueno. Entonces, para mí el titular es la primera. El crack, para mí es evidente, gol y asistencia, demostración de liderazgo, trabajo en defensa, y luego hablaremos de incluso a través de un cambio táctico, Jude Bellingham, evidentemente. Para mí el Dandy no es el segundo mejor jugador del partido. Para mí el segundo mejor jugador del partido es Aurelian Tchouaméni, que hace un partido descomunal. Creo que Álvaro Carreras, más allá de algún error quizás a nivel de con balón irse mucho al medio cuando igual tenía que haber prolongado por banda, hace un partido muy bueno, pero haciendo un gran partido, creo que hay mucho de mérito de Lamine Yamal, aparte de mérito de Álvaro Carreras, aunque le tocaba bailar con la más fea. Yo el Dani se lo doy a Vinicius Junior por cosas que ha manifestado antes Garre, pero sobre todo, es un jugador que ayer es diferencial y se va con 0 goles, 0 asistencia y con bronca del público, coronas de tertulias. La prensa lo está debatiendo que se hizo bien, que se hizo mal. Ahí tendremos todos nuestros madridistas que conocemos diciendo que le vendan, tendremos los antimadridistas diciendo que no representan los del Real Madrid. Muy bien, si Vinicius Junior, ayer el Real Madrid no gana porque es diferencial, nos da una de cal y una de arena. Y para mí eso es la figura del dandy. Y el Vaya Día se lo doy a Arda Güler, no tanto por el fallo en el gol, que también. Creo que era un partido para que ayer Arda Güler se hubiera puesto las botas. Creo que un Arda Güler más inspirado, un Arda Güler que corrió bastante, que trabajó, pero más fino. Creo que Arda Güler podía haber hecho muchísimo daño a un equipo del Barça cuyos centrales eran Cubarsí y Eric García.
sabiendo que Valde es un jugador que rompe mucho hacia adelante, pero que le cuesta volver, sabiendo que Fermín es un centrocampista que presiona, pero que no tiene una marca individual con él. Evidentemente, Pedri y Frenkie de Jong defienden y curran, pero creo que tenía antes una oportunidad para haber dejado 3, 4, 5, 6 jugadas en clara ventaja a Kylian Mbappé o incluso a Vinicius Junior y no las generó. Mi queja, Guller, es que debió hacer más en ataque. Creo que prácticamente ningún rival le va a dejar más espacios que el FC Barcelona y no fue capaz de crear ese peligro. Pero bueno, esas son mis opiniones del clásico. Vamos ya a hablar del mismo y lo primero que os voy a preguntar, como siempre, es el tema táctico, porque hay yo creo que honestamente no habíamos planteado esto demasiado, si acaso lo contemplamos una posibilidad muy remota. El Madrid juega con 4 centrocampistas de forma muy clara. Lo que pasa es que primero juega con un 4-3-3 en el cual Jude Bellingham es extremo derecho, como si estaba jugando en la posición en la que está jugando Brahim o Mastantuono la mayor parte de la temporada, pero a partir de más o menos minuto 15, 20, más o menos a la altura del gol anulado de Mbappé, resulta que tenemos a Camavinga de extremo derecho, de volante por la banda derecha, y Bellingham más centrado. Y pasamos a jugar a, diríamos, una especie de 4-4-2 con Vinicius y Mbappé arriba, o un 4-5-1 si queréis, con Vinicius en la banda izquierda y Camavinga de falso volante derecho. ¿Pensáis que este esquema va a tener continuidad? Es decir, la pregunta sería, ¿creéis que el Madrid del futuro va a estar construido con 4 centrocampistas y no el 4-3-3 que estamos tan acostumbrados a ver esta temporada? Hombre, para mí, sobre todo en partidos de este calado y de esta importancia, donde te juegas las habichuelas, creo que es el sistema, ¿no? Ya hemos visto que contra el Paris Saint-Germain, que sí, vuelvo a repetir, para mí no es un partido tan de Xavi, pero el 4-3-3 fue un naufragio absoluto. Ya vimos que contra el Atleti fue algo parecido y evidentemente Xavi aprende sus errores, tonto no es. Entonces planteó el partido, nosotros señalábamos la posibilidad de que un Ceballos en forma pudiese entrar, prefirió, evidentemente por el tema de que Ceballos no estaba bien físicamente, meter a un Camavinga que para esta labor de cubrir campo, y creo que allí hizo un partido bastante más que correcto, creo que estuvo bastante bien. De hecho, creo que en esa quitarles esos galones de medio centro o de jugador que tiene que estar, lo ha hecho a Mení, y darle más libertad en el campo es donde Camavinga se luce. Para mí estuvo bien, físicamente jugó prácticamente todo el partido a un nivel altísimo y creo que es una posición que le viene muy bien. Él bromeaba en sus redes sociales después que había desbloqueado una nueva posición para él, que era extremo derecho, y al final, como bien has dicho, el principio Bellingham sí que cubría esa parcela derecha, pero luego vio clarísimamente que donde Bellingham hacía daño y donde era difícil de detectar era entre los mediocentros y la zona defensiva, ¿no? Ahí se mueve como pez en el agua, dio la asistencia del primer gol, apareció en el segundo gol entre líneas siendo prácticamente indetectable ante una defensa bastante pasiva, eso es cierto. Koundé no es el mejor defensor ni Valde, y esas dos bandas eran complicadas de cerrar, y creo que para mí en estos partidos importantes los gran perjudicados van a ser Mastantuono y Brahim, ¿no? Porque al final yo creo que este 4-4-2 va a ser lo que use, ya veremos, sobre todo en partidos en los que se juegue las habichuelas. Creo que ayer fue un equipo sólido, creo que fue un equipo que, salvo contadas ocasiones, no dejó al Barça prácticamente acercarse a puerta. Creo que aparte del gol que viene de ese error que ya hemos comentado, me parece que hay otras 2 jugadas de peligro, una jugada de Fermín que tira al medio y otra de Ferran, no me suena mucho más, peligro del FC Barcelona. Y luego, aparte, ofensivamente, sí que es cierto que lo que ha dicho antes Garrett tiene razón, que a veces nos cuesta un poco cuando el rival te presiona muy arriba, te cuesta sacar el balón jugado con cierta claridad, pero la presión de los primeros minutos, sobre todo los 60 primeros minutos, y el planteamiento, llevarlo al nivel, a lo físico sobre todo, fue magnífico. Y ya te digo que si no llega a fallar ese penalti Mbappé, y sobre todo ya hemos señalado sobre todo el gol anulado y demás, el partido se podría haber ido una goleada escandalosa. Luego llega el minuto 70, no cierras el partido y evidentemente vienen los fantasmas del pasado y el miedo a ganar. Es una cosa que hay que corregir, pero es una cosa que hasta cierto punto normal. Eso no es culpa de entrenador, eso no es culpa de planteamiento, eso es culpa de errores individuales de jugadores, fallos de penalti, fuera de juego milimétricos. Al final eso no se puede achacar a un planteamiento de nivel de entrenador, sino más bien a la puesta en escena de los jugadores en el campo. Luego, al final, sí que es cierto que el Madrid se hunde más. Creo que los últimos 20 minutos son más de aguantar el resultado hasta cierto punto. Ya digo que el cambio de Vinicius hace que
no había hecho un par de coberturas y no le había gustado por lo que se había visto y decide sacar a un Rodrigo que para mí no era el cambio, pero bueno, es lo que él decide. Yo no, ganando el partido y demás, no voy a cuestionar sus métodos, la verdad. Y a partir de ahí, creo que sí que es cierto que todo el final viene mucho más por ese miedo real a que el Barça, sin hacer un gran partido, saque un punto del Bernabéu, que a la realidad de que el Madrid sufriese atrás. Yo creo que el partido en general fue muy bueno. Creo que sí que es cierto que la presión fue asfixiante y que logramos muchísimas ocasiones de gol. El expected goals era una puñetera barbaridad. Creo que fue 3 y pico, casi más de 3,5, que es una locura. Y que sobre todo atrás sufrimos muy poco. Si no llega a ser por ese fallo, creo que llevamos bastantes días con una seguridad atrás, con bastantes porterías a cero, y esto nos tiene que dar mucha moral para seguir creciendo. El cambio táctico es algo que seguramente, no sé si lo comentamos mucho, como decías tú, Jaime Marcos, pero yo sí que lo mencioné sobre lo que esperaba que 4-4-2 inventara un poco algo diferente o siguiéramos con el 4-3-3 que nos estaba, entre comillas, funcionando. Yo creo que el mejor Real Madrid que hemos visto los últimos 3 años es con el 4-4-2. Evidentemente, es en esa Champions de hace 2 temporadas, en la cual Bellingham juega de media punta, bla, 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 todos lo conocemos. Entonces, ese es el último gran Real Madrid que hemos visto. Creo que estamos todos de acuerdo. También podemos estar de acuerdo en que el 4-3-3 es lo que mejor le está funcionando a Xabi Alonso hasta ahora, con Mastantuono por la derecha. Yo creo que el 4-4-2 es la mejor, la mejor formación para nosotros, pero creo que con esa formación necesitamos fichar un mediocampista. Creo que ahora mismo no tenemos un. Ah, no, perdón, espérate, que falta Fede Valverde. Calla, calla. No, no, no. Creo que tenemos a Fede Valverde, pero si le sacamos de lateral derecho, evidentemente, para que juegue por la derecha como había jugado Camavinga al final del partido. Perdón, que me había olvidado de Fede Valverde. Aún así, yo creo que ese mediocampo con Fede, Tchouaméni, Güler y Bellingham puede adolecer un poco de falta de fútbol, de creación. Entonces, yo sí creo que deberíamos continuar con el 4-4-2 y poner a Trent de lateral derecho, y quizás valorar la incorporación de otro centrocampista en detrimento, pues a saber de quién, porque Valverde tiene bastante peso en el vestuario, evidentemente es un capitán del equipo. Pero bueno, yo creo que el 4-4-2 es como deberíamos seguir jugando, por lo menos los partidos importantes. Luego partidos como el de este fin de semana podemos volver a un 4-3-3 y sacar a Brahim y a Rodrigo y incluso a Gonzalo. Pero sí, yo creo que para los partidos importantes deberíamos seguir con el 4-4-2. A ver, yo creo que el Real Madrid le han pintado la cara 2 veces con Xabi Alonso, lo comentaba antes Stefas, jugando con 3 delanteros, el PSG y el Atlético de Madrid. Es cierto que con el Atlético de Madrid realmente jugamos también con 4 centrocampistas en medio, pero fue un partido bastante tramposo porque aparecía Jude Bellingham salido de lesión. Creo que el Atlético de Madrid no es un partido realmente comparable. Lo que es curioso es que fijaos que el Real Madrid ayer juega con 4 centrocampistas y refuerza la banda derecha cuando el jugador más peligroso del Barça está en la banda izquierda. Es decir, esto no fue un planteamiento anti-Lamine Yamal, porque podemos pensar, bueno, es que el Real Madrid plantea un cerrojazo en banda, en doble lateral o algo así, porque tenía miedo a Lamine Yamal. No, Lamine Yamal estaba atacando a Carreras y delante de Carreras estaba, pues, Vinicius Junior, que trabajó en defensa, pero tampoco se mató a correr y de hecho igual por eso se le cambió luego. Pero no, fue sencillamente que quería un equipo muy sólido en medio, un equipo en el cual o sea, el Barça, lo hemos visto antes, el Barça tiene mucho más posesión, tiene mucho más ocasiones de gol el Real Madrid, pero el Barça tiene muchísima más posesión de balón, 68%, es decir, es muy difícil que el Madrid se encuentre un rival en el cual tenga tan poca bola. Yo creo que ni siquiera el Liverpool, cuando juguemos ya dentro de una semana, el martes que viene hay un Liverpool-Real Madrid, creo que el Liverpool no va a tener un 68% de posesión de balón ni siquiera en Anfield. Entonces, creo que ante un contexto muy determinado, Xabi Alonso va a jugar con este planteamiento. Yo creo que, o sea, si hubiera un Real Madrid-Bayern, no tendría claro que el Real Madrid fuera a jugar así, aunque a mí este esquema me gusta. Creo que, entre otras cosas, porque creo que es difícil a nivel de vestuario manejar esto. Ayer dejas en el banquillo a Franco Mastantuono, a Brahim, y asumimos que porque están recibidos de avión, pero dejas en el banquillo también, por ejemplo, a
a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Imaginaos que hubiera estado cualquiera de los dos. Igualmente hubiera sido Carvajal titular y Valverde en la banda derecha. Igualmente te estás dejando en el banquillo a varios jugadores importantes. Creo que Xabi Alonso ha rotado mucho, pero al final, esta semana hemos tenido 2 partidos súper importantes y fijaos que han jugado los mismos. Han jugado los mismos Juve y Atleti. O sea, recordad, contra Juve también jugó Camavinga, ¿eh? Han jugado los mismos Juve y Barça. Parece que ya Xabi Alonso tiene bastante claros sus elegidos. Asumimos que va a rotar bastante, pero eso puede haber generado algún problema. Pero bueno, lo veremos más adelante. Habéis comentado un poquito el partido. El Madrid juega con este esquema, el Barça juega con el 11 que se esperaba. No estaba Rafinha, no estaba Lewandowski. Apuesta por Eric García acompañando a Pau Cubarsí en la línea defensiva. Fermín es en media punta, como ya habíamos avisado. Recordasteis muy bien que no estaba Joan García, sino que jugaba Ter Stegen. Y lo que os quería preguntar, ¿qué sensaciones os dio el Barça? Porque a mí me pareció pues bastante mediocre, me pareció muy inferior al Real Madrid. ¿Cómo visteis al partido? De luego, para mí no me parecía en absoluto un Barça que me asustara. No te hablo ya como si ni siquiera de la época Messi, sino de verdad, yo me pareció un Barça, pues nivel el Barça de Xavi, que no te va ningún miedo, que te puede ganar, te puede empatar alguna jugada concreta, pero a mí me pareció un equipo muy inferior al Real Madrid. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, yo ya habíamos señalado y lo habíamos indicado. Por cierto, el portero fue Szczęsny, que se te ha colado lo de Ter Stegen, pero vamos, es igual. Que yo creo que fue el mejor del Fútbol Club Barcelona ayer. O sea, yo no tengo ninguna duda. Paró todo lo que le llegaron y lo llegaron bien. El Barça, para mí, vuelvo a repetir, Rashford ni siquiera le llega a la sombra de lo que es Rafinha. Y sobre todo el Rafinha, que el año pasado, para mí, fue casi más determinante que Lamine Yamal. Para mí, la temporada pasada de Rafinha está cerca de pelear por balón, si no por estar en conversaciones para Balón de Oro, hizo unos números y condicionaba todos los planteamientos de los partidos. Para mí nos destrozó. Y luego la referencia de tener un Lewandowski en el área, aunque tenga 177 años, mejora a un Ferran Torres que para estos partidos evidentemente no da. Y mira que es un buen jugador para mí para meter esos goles y estar ahí entre líneas y demás, pero para ser un delantero fijador y tener tantísima posesión el Barça y el Madrid tener tanto jugador detrás de balón, como has visto ahí cuando nos has enseñado las estadísticas, se hace complicado. Luego atrás, evidentemente, para mí son 2 laterales bastante ofensivos, sobre todo Valde, que sabe llegar al área, pero ayer una de las cosas inteligentes que hace Xavi con este planteamiento es, al volcar, tener mucha gente por la derecha y atacar por su banda izquierda, hace que Valde tampoco se pueda incorporar demasiadas veces al ataque. Entonces, en esa banda izquierda ya permites que Rashford se quedase un poco solo por arriba y permitías también que Valverde no sufriese tanto al no ser un lateral puro. Permitías también, luego Lamine estaba en el otro lado, le cambió y le intentó meter en la segunda parte un poco más por dentro para que apareciese más entre líneas, para que tocase bola, y el Madrid acumulaba mucho futbolista en esa parcela del campo, y el Madrid sabía que si el momento que hiciese Lamine ese movimiento, ahí había muchísima gente para poder pararle y para que no tuviese espacios, y así fue. Creo que en la segunda parte no debió tocar ningún balón prácticamente. Creo que metió un centro a Araujo el final del partido, que creo que estaban fuera de juego, el jugador del Barça, y yo ya lo comenté, que había visto varios partidos y que, si bien es cierto que contra el Paris Saint-Germain sí que llegaron, aunque el partido luego al final se pierde contra un Paris Saint-Germain con muchísimas bajas, por cierto, pero el Barça sí que genera ocasiones. Lo que pasa es que al final peca de falta de efectividad y sobre todo atrás vuelve a conceder muchísimo. Yo contra el Girona, si el Girona ese día hubiese tenido un delantero que fuese medianamente potable, el partido al descanso tenía que haber ido 0-3. Yo vi la primera parte, le clavó 1 el Girona y le pudo haber clavado otros 2 si hubiese querido, si hubiese tenido un delantero con cierta capacidad rematadora, porque encima tiraron horriblemente mal el fuera de juego ese partido. Y yo ya dije que venía con muchos problemas a la hora de repliegue, que Íñigo Martínez el año pasado fue muy importante a la hora de marcar esas líneas. Es verdad que ayer el primer fuera de juego en el gol de Mbappé es de esos que hay que creer en la ciencia infusa y que hay que hacer un acto de fe para creerle en los frames y su puta madre, y con perdón por la expresión, pero acabas ya harto de que siempre una uña caiga del lado de los mismos.
que eso habría que comentarlo en otro momento, pero bueno, es igual. Pero a partir de ahí el Barça no tiene en el banquillo a nadie para cambiar el plan inicial. Al final los cambios son prácticamente sacar a Gerard Martín en el minuto 90 y pico y luego quitar a Ferran Torres. No me acuerdo si fue para meter luego a Ronny Bargi al final. Es decir, el Barça no tenía mucha gente para luego tener un plan B. Creo que la entrada fueron Araujo y Casado los primeros cambios que hace, y luego al final del partido es meter a Ronny Bargi y a Martín para hacer el cambio de jugador por jugador. Entonces yo creo que el Barça ha adolecido mucho de que ha bajado el nivel. Es verdad que esas bajas que tenía ayer sí que le pueden condicionar. Al final son entre Joan Gavi, pues bueno, Gavi es de larga duración, pero sobre todo para mí Lewandowski y Rafinha, que son los que marcaban más la diferencia, porque creo que Dani Olmo no ha entrado en dinámica y no está jugando tampoco a un nivel demasiado alto. Y luego el portero, para mí el Szczęsny estuvo imperial, por lo tanto la baja de Joan García no fue determinante. Y a mí no me sorprendió, lo que más me dolió es no haberle metido más goles. Es la única espina que me llevo, la verdad. Sí, a ver, yo creo que lo que se vio, para mí, aun con todo lo que ha hecho Cefa, yo sí que vi a un equipo enfrente que tocaba el balón muy fácil, que tenía tres o cuatro jugadas muy mecanizadas, y que nosotros les dejábamos hacer hasta cierto punto. Para mí demasiado, ya he dicho antes que evidentemente yo soy un jugador pesimista, un espectador pesimista, y que me pongo nervioso con el fútbol, pero para mí les dejamos tocar demasiado. Solo cerramos en el último pase. Cuando iban a dar el último pase, es cuando aparecía la pierna de Tchouaméni, que es comentaba antes Javi, que hizo un gran partido, o de Camavinga, o de Militao, o de quien fuera, ¿no? Entonces yo sí que vi un equipo bastante trabajado, sabía muy bien lo que hacer, nos presionaban muy bien, porque infinidad de jugadas en la primera parte, sobre todo, nos costaba la vida sacar el balón, y eso es, como dirías tú, es de mérito de nuestros jugadores porque no son especialmente habilidosos con los pies, y luego mérito del equipo rival por hacer una presión muy, muy bien coordinada. Yo creo que había un equipo sobredependiente de Lamine Yamal, es decir, había jugadas en las cuales le hacía unas pares a Lamine Yamal que sí, que el chico puede ser rápido, pero para mí era una exageración, ¿no? O sea, le hacían unas jugadas que yo me llevaba la mano a la cabeza diciendo, pero ¿cómo pretenden que este chico pueda seguir esa jugada, esas paredes tan largas que son casi imposibles, ¿no? Vi un equipo que cuando se puso las cosas complicadas metió a Lamine Yamal por dentro y sacó al chico este Rooney por la derecha, y Lamine Yamal desapareció. Es decir, no, por ahora no es ese tipo de jugador que pueda meterse por dentro a lo Messi y jugar, ¿no? Creo que esto, Javi Marcos, lo comentaste tú en algún de los primeros programas, que los jugadores buenos son buenos por dentro y no una banda, ¿no? Porque por dentro pueden jugar más, se exponen, tocan, vienen, van, etcétera. Yo creo que Lamine Yamal se diluyó muchísimo. Entonces, evidentemente, con dos bajas tan grandes como Rafinha y Lewandowski, yo sí que vi algunas cosas muy interesantes de este equipo, evidentemente. Físicamente, para mí yo no les vi tan mal. Yo no vi a Pedri tan mal físicamente. Yo creo que aguantó bastante hasta el final del partido. Evidentemente ya hizo esas dos, tres faltas merecedoras de... o antes. El equipo bastante... Sabía muy bien lo que hacer, porque Garre, te sabía... escuchamos un poco peor. Garre, ¿nos escuchas tú a nosotros? Te escuchamos un poco más cortado. Para contraprogramar, por así decirlo. Entonces, perdón. Se te ha cortado un minuto ahí, no te hemos oído mucho, por eso te Sí, decía. Pero me oís ahora, ¿no? sí, sí, Ahora sí, sí. sí. Sí, sí. Cosas del directo. Vale, genial. Entonces, perdón. Entonces, eso. Y yo, por lo que comentaba antes de la Yamal, que creo que debemos hablar, no sé, Jaime Marcos, si lo tienes puesto en la agenda, pero has comentado antes de mérito de él. Yo no creo que ayer hiciera, evidentemente hizo un mal partido. Yo no sé si había un sistema defensivo hecho a propósito para él o no, yo eso no sé. Lo que sí creo es que nuestros jugadores, con las ganas que le tenían, hicieron cosas muy bien hechas para sacarle del partido. Yo creo que ayer el mérito de los jugadores es sacarle del partido, de nuestros jugadores, es sacarle del partido a él de manera mental. Yo vi dos o tres jugadas, o tres o cuatro más bien jugadas, en los cuales se veía un poco más de, no voy a decir juego subterráneo, porque no es así, pero yo veía que
Carreras le iba a quitar el balón y le empujaba después de habérselo quitado. Que llegaba a Vinicius y para sacar un balón de banda le pegó un pelotazo y le pegó un pelotazo a Lamine Yamal. Yo sí que vi esas jugadas de jugador de fútbol de me voy a intentar meter en tu cabeza y te voy a intentar sacar del partido de manera emocional para ver si así se refleja en el fútbol. Y yo creo que lo hizo. Yo creo que ayer Lamine Yamal hizo un pésimo partido y demostró que quizás no está todavía preparado para tomar una responsabilidad mayor, ¿no? Y para esos partidos. Quiero recordar que por mucho que nos metiera un gol o dos, los que fueran, o sea, ha metido un par de goles, en la final de la Copa yo creo que no hizo nada contra nosotros igualmente. O sea, es decir, ya son dos partidos en los cuales no hace absolutamente nada y le desconectamos totalmente. Entonces, no sé si eso es un tema mental, es un tema futbolístico, es un tema de estilo de vida, probablemente, seguramente, pero yo creo que el equipo hizo bien en meterse en su cabeza, igual que muchos rivales han hecho a Vinicius Junior, por ejemplo. Aunque yo creo que Vinicius Junior tiene una mentalidad muy potente, por mucho que la gente piense que no, yo creo que tiene una mentalidad muy, 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 muy fuerte. Pero sí quiero comentar ese juego subterráneo de intentar meterse en la cabeza de jugadores como Hausen, como Carreras, como Vinicius y cualquiera que pasara por allí. No sé si a vosotros os dio esa impresión, pero a mí desde luego que desde mi sitio me la dio. A ver, a mí comparto lo que has dicho, que vi a los jugadores del Real Madrid extremadamente motivados. Yo que sabéis que estoy la gran animación, a gran fans detrás de la portería, tengo muy cerca a los jugadores. Y cuando termine el partido, Courtois, que sabéis que además el Barça nos hizo la guarra esta, que lo hacen varios equipos, de si gana el sorteo hacer el cambio de campo, porque el Real Madrid ataque la segunda parte en la otra portería, que no es que el Real Madrid tenga nada como club contra el fondo norte, pero sencillamente el Madrid está acostumbrado a atacar la segunda parte hacia el fondo sur. Entonces, la segunda parte hicieron a guarra el Barça, el Madrid la segunda parte atacó hacia el fondo norte, entonces la segunda parte tenía a Courtois delante de mí. Y recuerdo que Courtois pegó un grito y unos saltos cuando pitó el árbitro, como de si fuera un partido gordo de Champions. O sea, los jugadores, lo que ha dicho Gad, estaban extremadamente motivados, muy competidos. Están saliendo hoy pues todas las imágenes del día después, de lo que el ojo no ve, de esos comentarios. Se veía que había muchas ganas en el Real Madrid al Barça y que las palabras de Lamine Yamal, desde luego, que tuvieron efecto, en este caso positivo para los jugadores del Real Madrid como acicate motivador, ¿no? Yo tengo que decir es que a mí, que yo he visto a muchos Barças, seguramente este Barça tenga mejor plantilla que otros Barças que hemos visto post-Messi, pero me pareció de los peores Barças que yo he visto en el Bernabéu. A nivel de que me parecían un equipo sin colmillo. Me parecía un equipo me parecía que era muy difícil que te generasen una ocasión de gol. Quizás porque Militao pareció absolutamente imperial, exuberante, y porque somos muy presas de los goles y del resultado, pero es que igual Militao también puede ser el mejor jugador del partido. Tchouaméni, ya digo que me parece un partido colosal, pero es que Courtois no hace ninguna parada de mérito espectacular. Hace un par de atajadas, recuerdo un tiro de Fermín, recuerdo, pues eso, hay un centro de Lamine Yamal que es peligroso, hay un otro centro de Rashford que tiene cierto peligro, pero es que Thibaut Courtois no hace ninguna gran parada. Y el Barça, si tiene algo, es que es un Barça que es un conjunto que, primero, en los últimos 10 años ha ganado más veces en el Bernabéu que en Madrid, en los Madrid-Barça directos, que está muy cómodo y que además la forma de ser del Barça es perfecta para el Bernabéu, porque al Bernabéu, cuando el equipo rival se pone a tocar, el Madrid no la huele, se pone muy nervioso, los jugadores presionan cuando no tocan, se generan espacios, y por eso el Barça nos ha machacado tantas veces los últimos 20 años. Este Barça no me pareció nada de eso, ni hizo posesiones largas que el Madrid le pusiera nervioso, ni nos taladró con espacios Yo creo que, por ejemplo, hubo un muy buen trabajo, no solamente de Carrera, sino también de Valverde, para que no le cogieran la espalda. Es que, de verdad, me pareció un equipo muy, muy, muy mediocre, o sea, un equipo inofensivo. O sea, yo asumo que este Barça, pues con Lewandowski, con Rafinha, pues igual cambiando algo en defensa, será mucho mejor equipo, pero a mí de verdad me sorprendió para mal. Yo esperaba. Mira, un caso muy fácil. Otros años, el Barça, sin hacer nada, se pone 1-1 y de alguna forma nos hubiera marcado el 1-2 o nos hubieran generado peligro. El Madrid está haciendo una primera parte muy buena, tal, y el Barça empata. En otros casos, el Madrid se viene abajo porque, hemos jugado muy bien y resulta que nos vamos 1-1 y el Barça no va por el segundo. El Barça no genera peligro. El Barça no hace una presión demencial y está
generando corners o está generando errores en salida de balón de Hausen, de Militao, está provocando que Carreras tenga que pegar un despeje porque le están mordiendo, ¿no? El Barça empata 1 y el partido sigue exactamente igual hasta el punto que el Madrid logra marcar el 2-1 antes del descanso. Entonces, no sé, yo me esperaba mucho más del Barça. ¿Compartís que Real Madrid jugó muy bien ayer? O sea, yo creo que el Real Madrid ayer, pues el árbitro nos anula un fuera de juego que es increíble, el segundo me parece así que era más justo, nos tanga un penalti, luego los penaltis hay que marcarlos y Mbappé falla un penalti, pero es que yo mi sensación es que el Madrid jugó, os pregunto, igual fue el mejor partido del Madrid este año, de verdad, yo es que estoy súper contento con el partido del Madrid ayer, aunque terminamos con solamente un 2-1. Para mí jugó exactamente lo que Xavi había planeado y para mí esa es la mejor noticia que hay, ¿no? Hacer un partido físico, un partido de presionar al rival en campo contrario, creo que se robaron balones, creo que el equipo replegaba perfecto cuando había pérdidas y dejaba tocar el Barça pero sin dejar espacios cerca del área, creo que todo salió bien y vuelvo a repetir, si Mbappé mete el penalti y te pones 3-1 en ese momento, el partido podría haber acabado en una goleada de escándalo. Es que al final, vuelvo a repetir, por mucho que tú hagas un planteamiento y digas, vamos a llegar, vamos a hacer esta jugada, vamos a tal, y el Madrid generó para haber metido 3 y 4 goles fácil. Luego lo que no podemos valorar es lo que los futbolistas o caigan en fuera de juego milimétrico, o los disparos van a las manos del portero, o con el 2-1 tengas 4 o 5 contras en buenas salidas de balón y no seas capaz de definir. Yo creo que al final en eso, y creo que en eso tiene razón, creo que lo dijo ayer Xavi en rueda de prensa, que tú puedes hacer el planteamiento que quieras y hacer todo lo que tú busques, pero que si al final fallas por detalles, el partido se te puede complicar igual. Y yo creo que al final los últimos minutos, y ya lo comentamos ayer, creo que los últimos 20-25 minutos es más esa ansiedad de no haber cerrado el partido que un nivel futbolístico. Es decir, al final el cambio de Vinicius, él quiere reforzar que esas ayudas no se le vayan, cerrar bien con el 4-4-2, incluso con un 4-5-1 en el medio del campo y acumular jugadores y acumular altura para evitar si te pueden meter algún centro, pues si acabando Araujo en el área, como así fue, de meter con un poco de hacer a un Alexanco arriba. Y yo creo que el mayor problema al final que tiene el Madrid en esos problemas es lo acarrea de la falta de efectividad en los minutos anteriores. Yo creo que el Madrid genera ocasiones como para haberse puesto claramente por delante y haber cerrado el partido mucho antes. Y al final, por A o por B, siempre nos pasa lo mismos. Luego, cuando ellos son superiores, ellos no hacen prisioneros. Y el Atleti el otro día, igual. Nos falta siempre ese puntito de no sufrir los últimos 10 minutos y que dé la sensación de que el Madrid se queda atrás y que el Madrid es un equipo pequeño porque juega a defender, cuando no es así. Cuando el Madrid, repito, genera ocasiones para haber llegado hasta los 4 goles, y no lo digo yo, lo dicen los datos estadísticos del partido. Entonces, para mí, sí que jugó un gran partido, para mí son los mejores 60 minutos del equipo, tanto en intensidad como que salió todo lo que el equipo quería, y sobre todo como en solidez. Creo que cuando un equipo es sólido y cuando un equipo sabe a lo que juega el rival y puede desplegar su fútbol, es mucho más sencillo ganar. Creo que ayer cae un 2 en la primera parte y si hubiesen caído 4 no hubiese sido nada raro, y creo que en la segunda, incluso con el penalti de Mbappé y luego con el gol de Bellingham también fuera de juego de Brahim, que también fue milimétrico, 2 ocasiones de Mbappé más, otra de Rodrigo, creo que la goleada podía ser escandalosa, y decir que ha jugado mal un equipo cuando lo normal es que estuviese acabado un 5-1 no sería faltar a la verdad, ¿no? A ver, yo evidentemente sabéis lo que pienso porque lo expresé el otro día. Yo creo que estos partidos son complicados. O sea, es decir, no podemos utilizar este partido para juzgar cómo va a ir la temporada del Madrid para mí son partidos muy excepcionales en los cuales los jugadores están increíblemente metidos e increíblemente comprometidos y que son partidos muy especiales, ¿no? Yo creo que los primeros 25 minutos o 20 minutos para mí no me gustaron, sinceramente. Yo sí que vi a un equipo, como decía antes, que tenía muchísimos problemas para sacar el balón. Entonces, yo veía a un equipo rival que estaba presionando muy bien y nosotros que teníamos bastante poco fútbol. Pero sí que es cierto que a partir del minuto 20 o 25 por ahí sí que se ve un cambio de tendencia y el Madrid empieza a dominar más el partido y empieza a atacar mejor al Barcelona, a robar y a combinar mejor y a llegar mejor hacia arriba. Entonces, yo sí que creo que utilizamos esas armas de atacar el espacio y esa velocidad de nuestros jugadores. Y yo sí que creo que los siguientes minutos fueron muy buenos. Yo creo que además hubo una solidez defensiva que transformaba todas esas posesiones que tenía Barcelona, que muchas veces eran muy largas.
Yo creo que no sé si tendrás por ahí la estadística, Jaime Marcos, de toques de balón o incluso de posesión, pero yo creo que hubo posesiones muy largas del Barcelona, que el Madrid, por arte de su manera de defender y de su posicionamiento en el campo, ahí tienes la posesión, evidentemente, totalmente balanceada a favor del Barcelona, y toques de balón no sé cuántos habrá, pero que la 6,40 manera a que tiene el Madrid 2,30. Fijaos, en pases 6,40 a 2,35, o sea, casi el triple, ¿eh? es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que la manera en la cual el Madrid estaba defendiendo hacía que toda esa posición fuera infructuosa totalmente. Que tocaran, que se quedaran parados. Y había muchos momentos en los cuales los jugadores del Barcelona estaban parados con el balón en los pies sin saber dónde moverla, porque el Madrid estaba muy bien plantado. Entonces yo creo que eso es, evidentemente, es totalmente mérito del Madrid. Yo sufría bastante desde la grada, pero es mérito del Madrid. Y nosotros cuando salíamos jugando, atacábamos mucho el espacio y en pocos pases nos poníamos en zonas de peligro. Entonces, yo creo que evidentemente el Madrid hizo el partido que tenía que hacer y la verdad es que hay chapó para Xabi Alonso y para los jugadores. Veremos. Para mí, este partido no es extensible al resto de la temporada. No creo que vayamos a jugar así contra el Valencia o en muchos otros partidos. No lo creo. Creo que es una circunstancia excepcional que nos debe dar alas para jugar mejor, pero yo creo que podemos utilizarlo como ejemplo. Dicho lo cual, los primeros 20 minutos a mí no me gustaron, pero los siguientes se jugó como se tenía que jugar. Hemos perdido a Jaime Vale. Marcos un segundo, pero ya está de Sí, sí, vuelta. sí, sí. Sí, y porque estuvimos también los tres viendo en persona el Real Madrid Baxi de baloncesto. ¿Hay algo más que queréis comentar del clásico de fútbol o ya pasamos al básquet? No, Llegamos a sí, 45 minutos al final, sí, y así sí, la tontería. dos apuntes porque me ha hecho gracia que ha dicho que los primeros 20 minutos no le gustaron al compi y en el minuto 22 ibas 1-0, te habían anulado un gol por una uña y te habían tangado un penalti. O sea que es curioso esos 20 minutos de disgusto. Ojalá todos los primeros 20 minutos me gustasen tan poco y pudiésemos ir tercero, la Vaya. verdad, ¿eh? Eso simplemente como apunte. Y luego, aparte, que sí que es cierto que esto Por que no puede favor. ser como una Pero copia o que puede sí, ser el resto de sí. partidos, pero que hubo Esperemos. muchas viudas, que con el partido del Atleti hubo muchas viudas y que ya sacaban conclusiones con ese partido, sí. Entonces creo que hay que sacar las cosas buenas y las cosas malas de cada partido, no solo decir que esto puede ser un ejemplo para el resto de partidos y el de Atleti lo tomaba, había muchas viudas de es que nos ha ganado el Atleti y nos ha pasado por encima, ya la temporada está muerta. Yo creo que hay que sacar lo bueno y aprender, y yo creo que gran parte del gran partido de ayer viene por lo que nos había escocido esa derrota anterior. Vale, ¿algo más que comentar del partido? Yo estoy más del bando de Cefas, creo que, de hecho, a mí el Madrid me gustó muchísimo ayer. Mm. A ver, ¿Algo más que yo por comentar del partido? alusiones, Pasamos al lo de básquet. los primeros 20 minutos, el penalti. Se ha silenciado Garrett. Es que no puede darme la réplica y se esconde. Sí. Está ¿Me, teniendo me escucháis? sí, problemas de ¿Hola? conexión. ¿Me Sí, te escucháis? escuchamos, te escuchamos. Creo que no. Adelante, Sara, puedes hablar. No me A ver. escucháis. Sí te Sí, te escuchamos, estoy escuchando. sí te escuchamos. Bueno, hay que decir a No, nuestros no, oyentes que tengo un problema de. A hay que ver, decir a nuestros oyentes que Garrett está de no. vacaciones con su señora fuera del país en que reside y está renunciando a estar con su señora, esperemos que no le cause problemas, para grabar con Chespira número 1. Esto es compromiso con el equipo, señores. Otro se hubiera ¿Me borrado de este programa. escucháis? Eh, Sí, te ¿Me igual no, escucháis o escuchamos. no? igual no nos Ah, Sí, escuchas con sí. nosotros, Garrett, pero bueno. No sé, pero bueno, tienes algunos de problemas, así que vamos a pasar ya a la parte de baloncesto para ya un poco cerrar el programa. Honestamente, es el primer partido de baloncesto yo veo físicamente ahora ya en el Movistar Arena esta temporada. pero He visto más partidos, ah, pero yo sí, ¿me oís o no? no los he visto. Sí, te estamos escuchando. Sí, bueno, yo no sé si tienes problemas de conexión, Gareth, pero bueno, digo, vamos a pasar ya a la sección de básquet para ver si es capaz de orientarte mejor. Cefas, también es también la vez que venías al baloncesto esta temporada al Palacio, al Movistar Arena. ¿Qué Sí, sensaciones sí, te dio? este año sí. La verdad que sí, que los años anteriores sí que pude ir más veces, incluso algún año tuve algún abono para poder ir más partidos, pero hacía mucho que no iba. Desde la temporada pasada que fui a algún partido, este año no había podido ver al equipo, y la verdad que en directo sí que es cierto que son partidos estos de hacer un poco de trámite, que al final
sin jugar a lo mejor un baloncesto tremendo, simplemente por la calidad de tus 3 o 4 jugadores principales, ganas. Yo creo que a un Manresa que compitió bien. A mí me parece que no fue un partido en el que apastásemos, desde luego, que incluso al final, cuando te pones 16 o 17 arriba, se esteas y al final se te acaban acercando, pero un partido completamente controlado y sobre todo teniendo en cuenta que ahora afronta otra semana con 3 partidos, otra vez doble jornada Euroliga y la verdad que hay que empezar a rotar y meter jugadores. Se ha caído, ahí está, ya te Vale, ¿me tenemos de vuelta. escucháis? Sí, Gareth, ¿nos sí, escuchas? ¿Me Hemos pasado ya a la sección escucháis? de baloncesto, confiando que volvieras a escucharnos. Gareth, es tu primer Sí, partido este año en el Movistar Arena. Cuéntanos tus impresiones. Eres nuestro experto en baloncesto. ¿Cómo viste a los chicos bueno. en primera persona desde nuestro pabellón? A ver, la verdad es que... ¿Me escucháis ahora ya? Sí, perfecto. Perdón, es que no sé, ha habido un problema que me escuchabais tarde y yo os escuchaba bien. Bueno, una historia. A ver, lo primero que hay que decir es que el baloncesto, tal como el fútbol, en directo se ve totalmente diferente que por televisión. Es una cosa bárbara que solo ves cuando vas poco, la verdad. Y yo estaba acostumbrado a ir siempre al baloncesto y siempre al fútbol y ahora me doy cuenta de la gran diferencia que hay. Entonces, se ven muchas más cosas y hay cosas que se ven mucho, ¿no? Entonces... a ver, yo estos partidos generalmente no los suelo sobreanalizar demasiado. Creo que el equipo con ganar es suficiente. No creo que sea un equipo que actualmente sea muy confiable. Es decir, creo que es un equipo que sí, que coge ciertas distancias y ciertas ventajas, pero luego se deja remontar bastante fácil o recortar esas distancias. Entonces, yo creo que el equipo todavía no es confiable 100% para sentenciar los partidos, sacar los partidos adelante con poco esfuerzo. Creo que todo se convierte en una... todo se pone cuesta arriba en cierto punto, pero bueno, por ahora lo que hay que hacer es ir sacando las victorias y seguir acoplando al equipo, ¿no? Yo creo que en directo se vio, por ejemplo, una buenísima activación de Garuba en el final del cuarto, sobreponiéndose a varias faltas en ataque bastante chorras. Yo creo que él va a paso de vueltas muchas veces, pero cuando se mete en el partido y se concentra puede dar mucho valor, y evidentemente con la serie de Bruno Fernando, que yo creo que es algo que todos los madridistas estábamos pidiendo, no por nada. No, yo creo que haya ningún tipo de problema personal con él, evidentemente, pero simplemente es un jugador que no veíamos encajando en el equipo. Entonces, mientras fichan otro 5 suplente, que Garuba aproveche esos minutos es fundamental. Y luego, bueno, pues un partido que a mí personalmente se me hizo largo, la verdad. Creo que las sobre revisiones a veces cortan mucho el ritmo de los partidos y son un rollo. Pero bueno, tampoco saco muchísimas lecturas. Una victoria más en Liga y a pensar en esta semana que, si no me equivoco, es doble jornada de Euroliga y va a ser bastante más complicado. correcto, eso es. Sí, y Gareth, te iba a preguntar, a ti el primero, luego Cepas también opina. Lo de Bruno Fernando lo has pasado muy de pasada. Primera baja en el Real Madrid esta temporada, ni en fútbol, ni de forma masculino ni en femenino. Primer jugador que ya no es parte del equipo. Bruno Fernando, colocado. A mí el año pasado no me pareció tan mal jugador. Yo no creo que sea un inútil. De hecho, he encontrado ya cómodo pronto, si no me equivoco, en el Partizan. Lo has dejado claro antes, tú estás a favor de largar a Bruno Fernando. Para la gente que no habla de Mm, baloncesto, ¿por qué? ¿Por qué y para qué mm. se despide al pívot suplente Real Madrid a 27 de octubre? A ver, yo creo que lo primero que hay que destacar es que este movimiento, más allá de los nombres, significa un cambio de paradigma, entre comillas, de cómo opera el Real Madrid. Es decir, el Real Madrid, yo creo en los últimos, no sé, 10 años o más, no sé, desde que me acuerdo, no ha cortado jugadores durante la temporada. Es algo que no hacíamos. Entonces, que lo hagamos ahora significa algo. Significa que quizás la directiva quiere apostar por, de manera agresiva, mejorar las plantillas, que apuestan por el proyecto de Scariolo. Significa muchas cosas. Para mí, que corte a Bruno Fernando significa muchas cosas. Por otra parte, a nivel deportivo, yo creo que es una decisión totalmente acertada, porque se estaba viendo que no era un jugador que fuera pues un pívot suplente del Real Madrid. Y mucha gente dice, bueno, es que si ganar campeonatos depende del pívot suplente de Tavares, entonces vamos mal. Estoy de acuerdo. Ganar títulos y ganar partidos no debe depender del pívot suplente de Tavares, pero la realidad es que Tavares es un jugador que va a tener una edad, es un jugador grande, es un jugador que sabemos que esos jugadores de ese estilo tienen vejeces, entre comillas, peor que el del resto de los jugadores, y hay que empezar a osificar. Entonces, para mí, un puro suplente de Tavares tiene mucho peso en el equipo. Y Bruno Fernando viene a ser ese tipo de jugador que en la NBA
pues se hace una carrera, se labra una carrera, gana un dinero, hace unos partidos, pero que viene a Europa y no sabe jugar. Es decir, creo que con su selección sí que ha hecho buenos partidos y buenos campeonatos, como el último Afrobasket que ganó Angola, pero creo que es un jugador que sencillamente no sabe jugar. Es un jugador que defensivamente te dejaba unos bloques tremendos, que en ataque estaba, no sé, frustrado, acelerado, apabullado, no lo sé. Entonces, un jugador que cada vez que te salía hacía ese tipo de cometía errores muy básicos de baloncesto, un jugador que básicamente necesita aprender a jugar al baloncesto en FIBA, creo que no tiene lugar en el Real Madrid. De nuevo, nada personal en su contra, creo que como profesional ha estado bien, pero bueno, esperemos que donde vaya, que es Partizan, encuentre un buen acomodo, salvo cuando juegue contra el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que sí que era un cambio muy necesario. Un apunte nada más antes de ver qué opina Cefas. Se comentaba en redes sociales que si no hubiesen echado ya los responsables de los fichajes de Dennis Smith Jr. y Bruno Fernando en invierno del año pasado, sería un buen momento para que los echasen. Y es que es totalmente cierto. Es decir, ese par de movimientos que se hicieron en invierno fueron terroríficos. Se ha visto que solo 10 meses después fueron unos fallos tremendos. Entonces, bueno, esperemos que el siguiente no sea Kramer, porque creo que es uno de los jugadores que se ficharon antes de que Scariolo y el Chacho estuvieran a cargo. Pero bueno, yo creo que también, y esto me gustaría que lo comentáramos, también toque de atención a todos los equipos en Europa que traen jugadores de NBA porque tienen un buen físico, porque hacen ciertos números, porque juegan ciertos números de partidos. No todos los jugadores de NBA, por estar en la NBA, son buenos jugadores o son jugadores que puedan estar al nivel del Real Madrid. Y eso es una realidad del Real Madrid o de otros top 5 de Europa. ¿Algo de comentar, Cefas? Pues que suscribo cada palabra. Yo es que prácticamente pienso lo mismo. Yo ya en la final del año pasado, en la final de ACB, creo que hizo un papel bastante notable contra el Valencia. Creo que no hizo muy buenos minutos. Vi el partido con gente que sabe de esto y que conocéis y que a nivel táctico me daban bastantes apuntes que yo ni idea ni porque no comprendo muchas de las jugadas. Las faltas en ataque me ponen de los nervios. Y entonces sí que me señalaba que yo creo que en la final el año pasado fue un jugador importante. Creo que sobre todo en el partido de La Fonteta, en el tercero, en el pabellón antiguo del Valencia Basket, hizo un partido muy bueno. El problema es que este año yo creo que le ha podido la responsabilidad y le ha podido ese peso. Yo creo que no encajaba bien en los sistemas de Scariolo. Y creo que señalamos una cosa al principio de temporada y que ha dicho Garrett y que me parece muy interesante, que los dos entrenadores que habían venido este año eran mucho más intervencionistas, mucho más de esto es lo que yo quiero y esto se hace así, y lo hemos visto con cómo trata Xabi Alonso a Vinicius y al resto de jugadores, y un poco Scariolo desde esa misma parte, en cuanto ha tenido le ha dado minutos a Bruno Fernando, y ha jugado minutos tanto en Euroliga como en Liga ACB, y él ha visto que en sus sistemas no entra, que defensivamente tiene unas carencias, porque al final y ha señalado una cosa también que me ha interesado mucho, porque creo que lo que ha dicho Garrett ha sido, o sea, es que hasta la última coma lo suscribo. Creo que el pívot suplente de un tío tan grande como Tavares, de un tipo tan determinante, y lo vimos cuando estaba Poirier, que para mí era que podía ser titular en cualquier equipo de Euroliga por el nivel. Creo que luego esos jugadores dan campeonatos, porque al final, si Tavares sufre cualquier tipo de problema físico, si ese pívot suplente ha tenido minutos y ha jugado, da unos minutos de calidad y de importancia que luego te tienen esa relevancia del juego a largo plazo. Entonces creo que es importante traer un recambio. Creo que Garuba, teniendo esa importancia y continuidad, ya lo vimos ayer, que es un jugador que en ACB te da perfecto para ser un 5, no tanto en Euroliga, pero en ACB te da perfecto para ser un 5. E incluso Izan Almansa también puede jugar minutos en ACB, que también es un 5 grande, buenos brazos, todavía le falta desarrollo, evidentemente, tanto deportivo como físico, pero creo que sí que nos quedamos cortos, sobre todo en la Euroliga, ¿no? Para tantísimos partidos. Creo que hay un tío que cubra bien las espaldas de Tavares y que no nos hagan esos destrozos que nos estaban haciendo cuando Tavares no está en pista en ese más menos, es importante, y lo difícil va a ser, y tiene trabajo Pochus, ver a ver qué descartes hay en NBA, porque creo que es donde van a intentar buscar, a ver si hay algún jugador, porque creo que hay que aplaudir totalmente las decisiones de Lyles y Okeke. Creo que han sido dos fichajes tremendamente acertados. Creo que
Kramer le está costando adaptarse, creo que venía como ese tirador y creo que le está costando meter los tiros que debe hacer, pero sí que creo que a nivel defensivo aporta bastante más que Bruno Fernando. Creo que es un tío que se activa muy bien en defensa y que roba muy bien y que en la parcela defensiva sí está cumpliendo. Lo que pasa es que al final necesitas puntos, tiene que meter los triples liberados, los tiene que meter, esas jugadas de salida de carretón lo tiene que meter, esos tiros que Carroll hacía, aunque meta la mitad de lo que metía Carroll, es importante para que entre en rotación. Sí, a ver, vosotros sabéis de básquet más que yo. Lo que es claro es que Real Madrid necesita un pívot suplente. ¿Por qué? Porque Izan Almansa, que puede jugar en esa posición, está muy verde. Ya le dimos jugar los tres en el Palacio. Y muy bien, contra el Baxi Manresa puede jugar minutos, pero no lo imaginamos en un partido duro de la Euroliga. Porque Osman Garuba, que también nos puede valer para CB, pero apenas nos supera los 2 metros, no puede competir contra los pivots más altos de Europa. Y Okeke y Laes, que nos están encantando, son 4, no son 5. Tampoco han nacido para pegarse bajo el poste con maromos de 2'15". Y Tavares tiene 33 años. 33 años. Es que como Tavares se lesione 2 meses, o básicamente como Tavares esté lesionado cuando estamos jugando los Castellans en la Liga, no hay nadie. No hay nadie. Tenemos una plantilla amplísima en baloncesto, pero no tenemos un 5 suplente. Y recordad, la época gloriosa de Tavares Poirier fue un unicornio y eso no va a volver a repetir. En fin. Pero mira, ahora que lo mencionas tú, Jaime Marcos, porque justo lo estaba pensando mientras lo decías, si hoy volviera Poirier, se hincharía a jugar. Se Hombre. hincharía a jugar. Y la razón por la que se fue, que es estar a la sombra de Tavares, yo no te digo que jugara más que Tavares, pero sus 20 minutos por partido se mete entre pecho y espalda, día sí, día también. Ahora es el momento en el cual tendríamos que tener a Poirier. Yo sigo creyendo, sería una ilusión, la verdad, imaginaos que traemos a Poirier, sería la bomba, pero Pero está no creo que vaya a lesionado toda la pasar. temporada, ¿eh? Sí, está No. lesionado, pero cuando saliera, ¿no? Sería impresionante, la verdad, y se Hombre, hincharía a yo jugar. creo Se que hincharía a aparte jugar. de Pero estar bueno, a la una sombra de pena. Tavares a nivel deportivo, creo que también hubo un tema económico de que no le pagaban a lo mejor las pretensiones, ¿no? A mí me da que aparte Ya, del nivel deportivo que puede ser, creo que tampoco quería perras. estar a la Sí, sombra sí, de los sí. grandes capos económicos. Poirier era uno de los 10 mejores pivots de Europa y uno de los 10 mejores jugadores, no puede ser suplente, ya está. Pero bueno, tan sencillo como es. En fin, hemos cumplido 1 hora, como veis estamos un poco diezmados la voz. Garrett de viaje, repito, gracias a Garrett que estando de vacaciones con su señora ha hecho un hueco para grabar con nosotros. Y no es verdad, mucho mérito. Y que te sea leve. Un abrazo a la señora de Las Diarra, que estará ahí ya descansando. La señora que tiene la desgracia de escucharnos recurrentemente. La señora de Las Un Diarra. abrazo a todas las señoras, parejos de nuestros oyentes que tienen que tragarse nuestras palabras sin mucho interés. Pero bueno, mucho ánimo y que vuestras parejas respectivas pues inviten algo para compensar. En fin, 1 hora de programa. Tendremos otro podcast esta semana antes del partido contra el Valencia. Le sacamos 5 puntos al Barça y el Barça tiene un calendario divertido en Liga. Así que bueno, habrá mucho que comentar. ¿Algo más, Cefas Garrett? Te despedimos con el Madrid de turno. Simplemente que ya el Castilla Arbeloa, 4ª victoria consecutiva, a 4 puntos del Tenerife, que es el líder de la categoría, y suma y sigue. Y el equipo cada vez va sumando más jugadores y la dinámica es muy, muy positiva. Hay que seguir creciendo, intentar pelear por esos puestos de arriba hasta el final. Nada más que añadir por mi parte. Pues nada, yo creo que estamos muy contentos, como podéis ver en Conches Primera Opinión. Así que nada, muchas gracias. Recordad, like, compartir, suscribirse. Queremos hacer directos, queremos hacer cosas muy guays. Ya hemos tenido colaboraciones, pero hay que hacer cosas muy chulas. Y para hacer necesitamos más suscriptores, tan sencillo como eso, y más visitas. Muchísimas gracias a todos. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! ¡Vamos! ¡A la Madrid! ¡Venga! Madrid. ¡Vamos de ahí!